Todos los seres humanos le hacemos frente a la vida, a la fiera cometida de problemas cercanos. Son problemas materiales que nos agitan la calma, también problemas del alma, problemas espirituales. Aunque solo no sabemos la forma de hacerle frente y nos perturba la mente y solución no tenemos, digo con gran convicción, ten confianza y nada temas, porque todos tus problemas en Dios tienen solución. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No, tenemos hoy bastante material, así que vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor quien nos dirija. Amén. Los que puedan hacerlo, vamos a arrodillarnos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Cuántas gracias te damos por este sábado glorioso en el cual tú has tenido a bien, Señor, que un grupo de hijos tuyos hayan venido a este lugar, Señor, para así poder glorificar tu santo y bendito nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú limpies nuestras vidas, abra nuestras mentes y nos capacites, Señor, para poder recibir tu palabra. Amén. Queremos que seas tú quien nos hable, quien nos dirija y nos ayude, Señor, a concentrarnos en el estudio de tu palabra, para poder entender cosas que nos conciernen a nosotros como pueblo tuyo que tenemos que entender. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén, Señor. Bien, mis hermanos, quiero comenzar con una lectura bíblica, obviamente. Ese va a ser el pasaje central. Y es Daniel 8:14. Daniel 8:14. Y ese pasaje nos dice: ¿ya? Dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Y yo no sé hasta dónde este texto lo comprendemos nosotros como adventistas del séptimo día, pero en verdad que vamos a tocar varias cosas en el día de hoy. Este va a ser el texto clave y centro de todo el estudio. En primer lugar, los que vienen siguiendo la serie, nosotros vimos la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 del libro de Daniel, y vimos con una claridad tremenda que las 70 semanas no eran más que una profecía que traían y ponían de manifiesto la venida de Cristo Jesús a esta tierra, no como Rey de Reyes, sino como un cordero sufriente, como un profeta que iba a morir, y se le llama varias veces el Mesías príncipe, se le llama también aquí el ungido de Dios. Tenía que ser ungido, tenía que sufrir en esta tierra, tenía que dar su vida y tenía que después de su muerte ascender al cielo y comenzar con otro proceso en el plan de redención. Así que vimos toda la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel, pero nos dimos cuenta que en el capítulo 9 no hay una visión. Así que el capítulo 9 tiene una conexión con otro capítulo que sí tiene una visión. ¿Y saben qué? En el capítulo 8 y el capítulo 9 hay una conexión. Hoy vamos a ver 6 puntos. Esto no se toca casi. Esto no se toca. Vamos a ver 6 puntos. Hay personas que copian. Por lo cual es el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Daniel están tan íntimamente ligados que no se pueden separar. Esos puntos los vamos a ver ahora mismo en un momentito. Pero vamos a ver ahora también que la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas que habla Daniel capítulo 8, versículo 14, tienen una conexión directa. Obviamente, si estamos viendo el capítulo 8, está las 2300 tardes y mañanas. Tiene una conexión directa y muy estrecha, una relación bien estrecha con las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Por qué voy a tocar eso? ¿Por qué lo voy a tocar? Porque acuérdense que estábamos viendo la serie sobre el judaísmo, ¿verdad? Si usted le pregunta a un judío, escucha bien lo que le voy a decir, ¿qué sobre Daniel 8:14 y qué sobre Daniel 9 del 24 al 27? Le va a decir, eso es un misterio para nosotros, eso no tiene respuesta.
Y cuando algunos tocan eso que se dice misterio, van a tomar respuesta de los protestantes del preterismo, que le ligan estas profecías a Antíoco Epífanes, o ponen esta profecía para la última semana de la última gran tribulación, que se dice que la última semana fue cortada de las 69 semanas y se pone allá cuando venga el anticristo, ocurre el rapto secreto y todos los eventos que van a ocurrir en el tiempo de angustia que viene para la tierra. Pero nunca se da en el clavo y nunca se dice que hay una unión entre el capítulo 8 del libro de Daniel y el capítulo 9. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 del libro de Daniel comienza con una oración y no comienza con una visión. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 9 comienza diciendo: 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. A ver, la pregunta es la siguiente: ¿qué estaba sucediendo que se escribió el capítulo 9 del libro de Daniel? Ellos estaban en cautiverio en Babilonia. Ellos estaban en cautiverio en Babilonia. ¿Daniel estaba contento o estaba triste? Estaba triste porque no había comprobado el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces se puso en ayuno y oración. Y lo demás. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel no solamente estaba triste, sino que Daniel estaba enfermo. Había palidecido, estaba convaleciendo. Él estaba que no cabía dentro de él. ¿Saben por qué? Ay, esto es fácil, mis hermanos. La profecía del capítulo 36 del libro de Crónicas, la profecía del capítulo 25 y 29 del libro de Jeremías estaban en su proceso de cumplimiento. 70 años de cautiverio sobre el pueblo de Israel. Judá e Israel habían sido llevados cautivos. Entonces se dio una profecía de 2300 años, tardes y mañanas. Y como Daniel estudiaba las profecías en el capítulo 9 y versículo 2, pueden entender que él estaba estudiando perfectamente los libros de ¿quién? De Jeremías. Y estaba tocando en el libro de Jeremías especialmente los textos que dimos ahora mismo, donde se habla del cómputo de los años, de los 70 años de cautiverio. Y él estaba diciendo: solamente quedan 2 años, Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Que quedan 2 años y tuviste una profecía desde aquel tiempo, que eran 70 años para tu pueblo por haber quebrantado el pacto y haber salido de la misericordia tuya, Señor, y ahora tú le vas a dar 2300 años más. Esto no puede ser. Él no entendía, no encajaba la profecía de los 2300 días del capítulo 8 y ahora en el capítulo 9 se tira de rodillas, de ayuno, en cilicio y empieza a clamar a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros. Y se incluye entre todos los pecadores. Se pone como el mayor de los pecadores de todos los que están ahí, habiendo sido en el capítulo 4 y en el capítulo 6 declarado como justo, santo. El mismo Dios dijo que Daniel era santo, mientras que en una ocasión más adelante él dijo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado como impíamente. Y comienza ahora a interceder por él, Y por su pueblo, por su ciudad y por su santuario. Lean el capítulo completo, no lo voy a leer porque el tiempo no me da. Pero ahí el santuario estaba derribado. Las paredes estaban asoladas en el suelo. Los muros estaban tirados también al suelo. Todo estaba quebrantado. La ciudad no cabía en ella. La ciudad quemada. Completamente asolada. Y él estaba diciendo: pero no puede ser, Señor. Estos 2300 años ahora que me estás dando, ¿cómo puede ser? Ten misericordia de mí. Y cuando leen el capítulo 9 se dan cuenta que Daniel lo que le está pidiendo para su pueblo es una segunda ¿qué? Oportunidad. ¿Se acuerdan que vimos las 3 oportunidades que tuvo el pueblo de Israel y que están implícitas en casi todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo? Y una de las parábolas más fuertes fue la parábola de ¿quién? De los labradores malvados. ¿Se acuerdan? El padre de familia, el dueño de la viña, que dio a su viña renta a unos labradores. Y ahí en esa parábola están las 3 oportunidades que se le da al pueblo de Israel. Y al final la última oportunidad fue la de ¿quién? La de el Hijo. En esta profecía de las 70 semanas del capítulo 9 es una respuesta a la oración de Daniel, a esa otra oportunidad para el pueblo de Israel. Y ahora el Señor le dice: está bien, Daniel, así como tú estás orando, voy a tener misericordia y te voy a dar otra oportunidad. Y él le responde a la oración con una profecía, dándole ¿cuántas semanas? 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y comienza entonces a describirle
toda la profecía, cuándo comenzaba, cuándo terminaba, cómo iban a ser cada una de esas oportunidades, y que al pueblo de Israel se le iba a dar toda la oportunidad cuando desechara a ¿quién? Al Mesías príncipe, que iba a venir en esa profecía de las 70 semanas como cordero primeramente, y luego era que iba a ejercer su ministerio como sumo sacerdote. Vamos a tocar algunas cosas en el día de hoy, pero lo que sí vamos a ligar es aquello que hoy en día el mundo cristiano, y se le han hecho acusaciones graves a la iglesia adventista del séptimo día, el mundo cristiano hoy en día y los judíos dicen que Daniel 8 y Daniel 9 no tiene conexión alguna. Pero hoy nosotros vamos a demostrar que sí están completamente arraigadas, pero eso se cae de la mata porque de momento lo vamos a ver ahora. Vamos, abran sus Biblias, ahí en el capítulo 9 del libro de Daniel, el capítulo 9, ¿ya? De Daniel. Y voy a leer el versículo 24 nuevamente. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden, la palabra esa que estamos leyendo, ¿quién la está diciendo? Vamos unos versículos antes. 24 y 25 ley. Esa palabra que estamos leyendo, ¿quién la dijo? ¿Quién la está diciendo? Vamos un poquitico más adelante. Voy a leer desde el versículo 21 y vamos a ver ahora paso por paso. En primer lugar, la primera razón por que están perfectamente ligadas esta profecía del capítulo 8 y el capítulo 9 por la palabra Gabriel. Vamos a ver el versículo 21, dice ahí: aún estaba hablando en oración cuando el varón, ¿quién allí? Gabriel. Pero, miren para acá. Cuando el varón Gabriel, es por la palabra Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Miren, hermanito, esa palabra Gabriel no aparece anterior al capítulo 9 en otro lugar que no sea ligado a la profecía que él no entendía que era en el capítulo 8. ¿Quieren verlo? Miren aquí en el capítulo 8, versículo 16, para que vean cómo está ligado el capítulo 9 y el 8. Miren aquí, dice aquí, versículo 16. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a ¿qué cosa? La visión. ¿Qué visión, hermano? Miren más arriba, en el versículo 14 dice: y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana el santuario fue purificado. Y el versículo 15 dice: aconteció que mientras yo consideraba la visión, procuraba entenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ese que tenía apariencia de hombre le gritó a Gabriel y le dijo: Gabriel, enseña la visión. En el capítulo 9 no hay visión. Va a mostrarle en el capítulo 8 es Gabriel quien le va a enseñar la visión. No se le enseña en todo el capítulo 8, leanlo para que vean que ahí no le enseña esa visión del cómputo del tiempo de los 2300 días. Y sin embargo en el capítulo 9 ahora viene a enseñarle ¿quién? Gabriel. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda razón por lo que están completamente conectadas la profecía del capítulo 8 y del capítulo 9 del libro de Daniel es por la palabra visión, la palabra visión. Y ahorita vamos a ver en hebreo porque es importantísimo lo que vamos a ver ahora. Ya, la palabra visión, dice: aún estaba hablando, versículo 21 del capítulo 9, hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso tiene algo que ver. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. A quien había visto en la visión del principio. Miren. Del capítulo, del versículo 15 del capítulo. Pero tenemos que analizar algo. Escuchen para acá. Anterior al capítulo 9, tenemos nosotros 3 visiones. Está la visión del capítulo 2 del libro de Daniel. La estatua, cabeza de oro, pecho y brazo de plata, los muslos y vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro con barro cocido. Ahí hubo una visión de la noche que se llama Chesed. Eso lo vamos a ver ahora en un momento, que lo vio Nabucodonosor y el asunto se le perdió. Luego Dios le mostró la visión ¿a quién? A Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Le explicó la visión a quién? Le explicó el sueño y le dijo: la visión es verdadera y su interpretación también. Esa es la primera visión. Ahora, en esa visión
según el contexto de este texto que estamos leyendo, Daniel es quien le explica la visión al rey. No puede ser esta visión porque no hay ningún mensajero celestial que esté explicándole la visión que se llame Gabriel. La otra visión anterior al capítulo 9 es la visión del capítulo 7. Y en el capítulo 7 tenemos nosotros la visión de las 4 grandes bestias, ¿se acuerdan? León con 2 alas, un oso con 3 costillas en la boca, el leopardo 4 alas, 4 cabezas y la bestia grande, terrible y espantosa. La pregunta es la siguiente: ¿Gabriel estaba allí en esa visión? Para nada. La única visión que quedó inconclusa, que Daniel no entendía, porque en el capítulo 7 se le explica quién es el león, quién es el oso, quién es el leopardo y quién es la bestia grande, terrible y espantosa, con cada una de sus características, explicándole también sobre los 10 cuernos y sobre el cuerno pequeño y muchas cosas extrañas que hay en ese capítulo que a veces no entendemos, pero todo le fue explicado allí en el capítulo 7. Sin embargo, la visión que no fue explicada fue la del capítulo 8, así que hay conexión en lo que estamos leyendo ahora. Alabado sea el nombre del Señor. En tercer lugar, la tercera razón por la cual están conectados el capítulo 8 y el capítulo 9 es por la palabra entendimiento y sabiduría, o entender, que son las palabras en hebreo bin, para los que están copiando, bina o aben, bina y aben. Esas palabras, aquí en el capítulo 9, están relacionadas en el capítulo 8. Voy a leer el versículo 22 del capítulo 9. Dice: me hizo entender, vean, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos años llevaba Daniel desde que recibió la visión del capítulo 8 hasta este capítulo 9 cuando estaba haciendo la oración? ¿Alguno se acuerda? No, cuando recibe la visión del capítulo 8, ¿cuántos años habían pasado hasta este capítulo 9? ¿Nadie se acuerda? Yo le he tocado bastante aquí. Habían pasado 8 años ya, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Y él estuvo mucho tiempo muy preocupado por esa visión, hasta que hubo un día que no aguantó más. Tuvo que hacer ayuno, oración, de todo, y Dios movió su corazón y le dijo: muy amado eres en el cielo, Daniel. Amén. El Señor ama mucho a las personas que estudian profecías, y Daniel estaba estudiando de a fondo profecía, pero estaba quebrantado y estaba buscando la presencia de Dios. Ahora miren para acá, para darte entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, anteriormente, ¿dónde aparece eso? En el mismo capítulo 8, versículo 16 que leímos. Miren para acá, dice: oí una voz de hijo de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña, esa es la palabra aben, enseña a este la visión. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, la palabra bin, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de... Ahora en el versículo 27 dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Mi hermano, las mismas palabras que aparecen en el versículo 22 del capítulo 9 son las mismas palabras que aparecen en todo el capítulo 8 concerniente a que Daniel no entendía para nada, no venía sabiduría por ningún lado en esta visión que le había dado Dios, que era tan importante y tan relevante, no solamente para el pueblo, sino para el mundo, porque era un asunto que tenía que ver con el juicio del mismo Dios que iba a comenzar en el cielo. Vamos un poquitico más adelante, aquí en el versículo 24, la cuarta razón vamos a poner. Y la cuarta razón es que las primeras palabras de la profecía como tal, que viene ahora Gabriel a explicarle, comienzan con una expresión, esas primeras palabras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mira, desde el versículo 24 hasta el versículo 27 es toda la profecía de las 70 semanas. Podía haber comenzado con cualquier otra palabra, pero ¿saben por qué Dios la comenzó con 70 semanas? Para que se viera que tiene una conexión directa. 70 semanas es una profecía de tiempo, un cronograma, viene de tiempo, y es la misma profecía del tiempo de los 2300 tardes y mañanas. Pero ahora miren lo que dice: 70 semanas están determinadas.
La palabra determinada en hebreo es chatá, que significa cortadas. La pregunta es la siguiente, y siempre esta palabra se utiliza cuando se corta una porción menor de una parte mayor. Como cuando alguien le corta una pierna a un animal, el animal se queda con la mayor parte y la pierna es la menor parte. O cuando cortan una hebra de hilo, de un cono de hilo completo, se utiliza siempre chatá. Es la palabra cortada. La pregunta es la siguiente, ¿de dónde es cortada esta profecía de 70 semanas? Que 70 semanas, 70 por 7 son 490. ¿Se acuerdan cuando se le preguntó? Pedro le preguntó a Cristo cuántas veces perdonar a mi hermano, y él le dijo 70 veces 7. Él estaba acordándose claramente de que a Daniel le quedaba un poco o un corto tiempo de oportunidad, que era la profecía de las 70 semanas. Muchos dicen que el perdón de Dios no tiene límite, cuando Jesús realmente está diciendo lo contrario. El perdón de Dios sí tiene un límite, y su límite para Israel son 70 veces 7. Esto viene para nosotros también, porque esa profecía es de doble cumplimiento, y hoy está también en proceso de cumplimiento, y estamos en la última oportunidad para el pueblo adventista del séptimo día. Eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero bien, escuchen para acá. ¿De dónde es cortada las 70 semanas? ¿De dónde es cortada? ¿Cuál en todo, aquí en toda esta profecía que estamos viendo, que está explicando el ángel, cuál es aquella porción mayor de tiempo anterior a las 70 semanas? Únicamente los 2300 días. Es decir, que los 2300 días y las 70 semanas están perfectamente unidas, perfectamente ligadas. Y aquí lo que me está explicando el Señor con la profecía de las 70 semanas es que los 2300 días comienzan exactamente cuando las 70 semanas comienzan a ser contadas. Porque abajo en el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso lo vamos a tocar ahora un poquitico más adelante. La quinta razón por la cual están perfectamente unidas, y la última es la mejor. Esta es la quinta razón. ¿Ya? ¿Están copiando? Es que las porciones ahí donde aparece la profecía no son como tal una visión, forman parte de la visión, pero son una revelación auditiva. ¿Cómo es eso? Lo mismo que le estoy diciendo. Miren, aquí en el versículo 21 de Daniel 9, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel... A ver, la pregunta es la siguiente: ¿Daniel era profeta, sí o no? Sí. Perfectamente. ¿Daniel tenía la capacidad de ver a Gabriel, sí o no? Sí. Tenía la capacidad de ver a Cristo, ese varón que siempre ve que es como un hombre que se para sobre la ribera del río, que está caminando sobre las aguas, ese Cristo Jesús. Vamos a ver si ahorita tocamos eso. Miren, escuchen para acá, tenía la capacidad de ver a todos esos seres porque era un profeta, amén. Él ahí vio a Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Se le aparece ahora a Daniel, ¿verdad? Ahora, un poquitico más adelante, cuando comienzan las 70 semanas, en el versículo 23 él le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Y comienza desde el versículo 24 hasta el versículo 27 con una revelación auditiva. Es una profecía, pero no es una profecía que le apareció una pizarra a Daniel, donde él ve en aquella pizarra todo el panorama de 62 semanas, 7 semanas, 62 semanas, más una última semana, y estaba dando un cómputo la pizarra donde da 70 semanas y todo bien detallado en la pizarra. No, a él se le está dictando todo en esa revelación auditiva. Lo mismo pasó con los 2300 días. ¿Quieren verlo? Miren para allá un momentico. Vamos un momentico al capítulo 8. ¿Ya? En el capítulo 8, el versículo 2 dice: y en visión, cuando la vi yo estaba en Susa. Y ahí comienza a relatar toda la visión que él tuvo del carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y todo lo demás, ¿verdad? Ahora mira, todo esto es una visión, ¿verdad? Miren lo que dice. Entonces, en la visión, versículo 13, oí, ¿cómo dice? Oí a uno de los santos que hablaba, y otro santo le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la qué? La visión. Pero eso fue de qué cosa? De oída, no fue ningún panorama ni nada que él estaba mirando. Él oyó a uno de los santos
del continuo y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario purificado será purificado. Desen cuenta que en el versículo 14 también dice, y él dijo, revelación auditiva. Automáticamente en el versículo 15, miren lo que dice. Y aconteció que mientras yo consideraba la visión, ¿se da cuenta cómo te habla de visión anterior? Te habla de visión después, pero la revelación auditiva, tanto de la profecía de los 2300 días como de las 70 semanas, tienen una conexión automáticamente. ¿Se dieron cuenta? Ahora, la sexta razón por la cual están unidas estas dos profecías, estos dos capítulos, es la más fuerte de todas, y es por la palabra visión en el hebreo y en el idioma original. Aparecen tres palabras, la sexta razón, en el libro de Daniel para la palabra visión. Una es Chesed, en el libro de Daniel aparece en el capítulo 2, en relación al capítulo 7 también, en visión de noche, la palabra Chesed. Pero acuérdense que el libro de Daniel está dividido en dos idiomas. Arameo, desde el 1 al capítulo 7, todo es arameo. Por eso es esa palabra, Chesed, que se pronuncia así, pero es una K, una J, una E, una V, una E y una W al final. Esa es la palabra Chesed. La otra palabra para visión, ustedes van a ver qué fuerte está lo que vamos a tocar ahora. La otra palabra para visión es chazón. Chazón. Aparece en el capítulo 8, esa palabra chazón, en los versículos 2, bien visión, ahí la palabra hebrea es chazón. En el versículo 13, dice, ¿hasta cuándo durará la visión? Ahí se refiere a toda la visión, al panorama general, desde el carnero hasta los 2300 días, incluyéndolo todo dentro de esa misma visión, porque es una sola visión. Aparece la palabra chazón también en el versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la chazón, la visión, versículo 17 también, la palabra que aparece para visión allí es, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo. Aparece la palabra visión también, chazón ahí, y aparece la palabra chazón relacionada al capítulo 9 al versículo 21. Pero la tercera palabra que aparece en el hebreo para visión es maré. Escuchen bien, porque la conexión que vamos a ver es tremenda. La otra palabra es maré. Miren para acá. Voy un momentico al capítulo 8 y lo voy a leer los versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. En otras palabras, Daniel, por eso es que estaba enfermo, porque el ángel le decía, esto no es para ahora, esto no es para tu tiempo, esto es para muchos días. Y Daniel entendía que la expresión días era años, porque en profecía un día equivale a años, que eso lo vamos a ver ahora en un segundo. Equivale a un año. Decía, ¿cómo que para tantos días, Señor, la visión de las tardes y la mañana? La palabra ahí, el versículo 26 para visión es maré. Y fíjense que está en el mismo capítulo 8 donde se habla de chazón en toda la visión del capítulo 8. Pero sin embargo, la visión que se refiere a los 2300 días es ¿qué cosa? Maré. Ahora voy al versículo 27 y vuelve a repetir con maré nuevamente. Dice, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la maré, a causa de la visión, y no la entendía. Miren, hermano, a partir del versículo 20 al 25, a Daniel se le explicó sobre el carnero, porque en la visión del capítulo 8 se le dieron 4 cosas: el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y los 2300 días. A partir del versículo 20 se le explicó esas 3 cosas: carnero, macho cabrío y cuerno pequeño. Pero lo único que no se le explicó fue los 2300 días. Miren aquí en el capítulo 9 ahora la conexión y cómo viene nuevamente la palabra maré. Capítulo 9, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la maré. En otras palabras, lo que el ángel viene ahora a explicarle a Daniel
en el capítulo 9 es nada más y nada menos que la porción de la profecía de tiempo que Daniel no entendía ahora en las 70 semanas. 6 razones por lo cual están perfectamente unidas, están perfectamente vinculadas a estas profecías y son inseparables. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vamos a ver si no... tremendo el tiempo. ¿Qué pasa? No me va a dar el tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo comienza la profecía de los 2300 días y cuándo termina? A ver, ¿alguien lo puede demostrar aquí por la palabra del Señor? Es más, 4:57. Somos rápidos para decir 4:57, fíjense. Pero nosotros no lo debemos de saber de memoria, porque esta es la base y el fundamento de lo que somos. Y acuérdense que no era la iglesia como tal en la que nosotros estamos perteneciendo ahora, lo que se llamaban adventistas. Lo que se llamaban adventistas eran no más que los mileritas, que eran bautistas, metodistas, anglicanos, venían de todas las iglesias y se les llamaba adventistas porque esperaban el advenimiento de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Por eso se llamaron adventistas. Creyeron fielmente en el cumplimiento de Daniel 8:14. Un detalle, en el Apocalipsis, el ángel le dice a Juan: conoce el libro y en tu boca será dulce como la miel, pero te amargaré bien. Amén. Está profetizando el Chaco. Amén. El mensaje era dulce y bueno, porque dice, bueno, viene el Señor. Pero cuando vieron que el Señor no vino, se amargaron y se dispersaron mucho. Amén, gloria a Dios. Yo quería llegar allí, pero no sé si el tiempo me daría para eso. Miren, hermanito, escuchen para acá. Por el capítulo 8 y el capítulo 9 somos capaces de llegar a la fecha del 457 sin tocar el capítulo 9. Somos capaces por el mismo capítulo 8 de más o menos entender cuándo comienza la profecía de los 2300 días sin tocar el capítulo 9, nada más por el capítulo 8. La fecha como tal no, pero más o menos cuándo iba a ser. Sí, vamos a tocarlo para que vean. Miren, por ejemplo, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Escuchen bien, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La pregunta es la siguiente: la visión del capítulo 8, ¿en qué reino comienza? La visión completa del capítulo 8, ¿cuándo comienza? Miren, voy atrás un momentico, voy al capítulo 2. Dice: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, y dice que vio una visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y aquí un carnero. Lo primero que ve en visión es un carnero. Después del carnero, ¿qué es lo que él ve? A veces que el carnero tenía un cuerno más arriba que el otro, y se da toda la explicación. Después del carnero, ¿quién viene? Un macho cabrío que casi volando vino por el cielo y le dio fuertemente ¿a quién? Al carnero. Eran los griegos que venían, iban a tumbar. Pero ¿cómo sabemos todo eso? A él se le explicó todo. A ver, alguien que sepa leer bien, ¿quién me puede leer el versículo 20 del capítulo 8? ¿Quién era ese carnero? Y eso me está diciendo automáticamente, ¿por qué? Porque las visiones del libro de Daniel y de todos estos profetas que tenían que ver con ellos, con su pueblo y con cosas importantes para el tiempo del fin, comenzaban las visiones desde los días del profeta y desde los días cuando se daba la visión. ¿Entiende? Así que conociendo cuándo comienza esta visión, porque miren en el versículo 13, oía uno de los santos del capítulo 8 que hablaba conmigo, y otro de los santos preguntó a aquel que habla: ¿hasta cuándo durará? Y el versículo 14 dice: hasta 2300 tardes de mañana. Es decir, que la visión tiene un hasta. Cuando tiene un hasta, te está diciendo que tiene un fin, porque tuvo un principio, y el hasta de esta visión es exactamente cuando comenzaría el santuario a ser purificado. Es decir, cuando comenzaba el proceso del juicio investigador en el cielo, era exactamente cuando la visión terminaba. Termina la visión y comienza el proceso de la purificación del santuario celestial. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuándo fue que comenzó la visión? En el carnero. ¿Quién era el carnero? Vamos a leer, versículo 20. ¿Quién me lo lee ahí? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Alabado sea el nombre de ¿quién? De Dios. Del Señor. ¿Quién? ¿Media y quién? De Persia. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo Daniel fue exportado a Babilonia?
Cuando Nabucodonosor exportó a los judíos de allí de Babilonia y fueron todos cautivos. ¿En qué año? ¿Cuál fue el año? Del 605 al 539. Que en el 539 fue donde se unieron los medos y los persas para derribar a Babilonia. Era un reino más fuerte que ellos. Por eso que el Estado tiene los brazos cruzados. Porque tiene dos brazos. Porque tiene los brazos, los medos y los persas que se unieron. Y por eso el oso tiene 3 costillas en la boca, que fueron los imperios antiguos, Egipto, Asiria y Babilonia, y tiene un hombro más encima que el otro, un costado más arriba que el otro. Y aquí aparece en el capítulo 8 con un cuerno más encima que el otro, porque los persas eran más fuertes que los medos. Amén. Era Ciro el Grande, siempre los persas, Darío el Grande, eran los persas siempre que dominaban aquí en este imperio. Entonces, ¿cuándo comenzó? Del 539 al 331, que en el 331, un poquitico más abajo dice, ¿quién es el macho cabrío? ¿Quién es el macho cabrío? Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. ¿Quién era? Alejandro Magno. Murió Alejandro Magno y luego salieron 4 generales. Por eso en el capítulo 7 el leopardo tiene 4 cabezas y esas 4 cabezas son los 4 generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Amén. Entonces, todo esto ¿qué tiene que ver? Desde el año 539, acuérdense, los años van bajando porque es antes de Cristo, hasta el año 331. En ese lapso de tiempo, en algún momento en ese tiempo, del 539 hasta el 331, comenzó la profecía de los 2300 días. No sé cuándo, pero fue ahí que comenzó. Ahora, el capítulo 8 nos dice más o menos en el momento que comenzó la visión y la profecía de los 2300 días. Pero el único que nos dice específicamente el año cuando comenzaba era el capítulo 9. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 9 y el versículo 25 te dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿se acuerdan cuántos decretos vimos aquí? 4 decretos entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y el único decreto que sirvió para edificar al mismo tiempo y reconstruir completamente física, espiritual, completamente toda la autonomía política del pueblo de Israel, es combinando Daniel 9:25 con Esdras capítulo 7, versículo 7 y versículo 12 en adelante. Todo el capítulo nos da el decreto correcto cuando comienza. Y dice, en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Rey de qué? Rey de Persia. Y el 7º año del rey Artajerjes, cuando lo buscamos en Wikipedia y lo buscamos en todos lugares, el rey Artajerjes comenzó a gobernar ¿en qué año? En el 464 antes de Cristo, porque su padre había muerto en el 465 y él comenzó en el 464 y 7 años después, da exactamente en el 457 antes de Cristo, cuando comienza la profecía de las 70 semanas, que es el mismo comienzo de la profecía de los 2300 días. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tenemos ya el comienzo por aquí. Tenemos el comienzo. Es decir, queda implícito el principio día por año. Porque hoy en día hay muchos por ahí que están diciendo que esa profecía de 2300 días no eran 2300 días nada. La expresión es tarde y mañana. Y como para un grupito pequeño de judíos hoy, tarde y mañana tiene que ver con la mitad de un día, porque un día solamente es para ciertos tipos de personas. La parte clara del día, entonces son 1000, la mitad de 2300, 1150 días, y fueron días literales, y no fueron días proféticos, día por año. No, la pregunta para yo es que según ellos, ¿qué pasó en esa fecha? Vamos a llegar ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque dicen eso, pero sin embargo no tienen respuesta. Pero bueno, no son los únicos que los dicen, hay muchos otros también que dicen de esta profecía que fueron 1150 días y otros dicen que fueron 2300 días literales. La pregunta es la siguiente, y muchos saben que es con el decreto de Artajerjes, en el 457. Si nosotros contamos 2300 días literales, calculen para que vean que le va a dar 6 años y cuarto. 6 años y cuarto. Y 1150 días les va a dar
3 años nada más. Escuchen bien. Dice la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. La pregunta es la siguiente. Desde el 457 hasta el año 451, que son esos 6 años de los 2300 días literales, ¿había santuario reconstruido en la tierra, sí o no? No. El santuario todavía estaba en el suelo. ¿Cómo topamos ahora? No, ¿y dónde queda Cristo entonces? Pero es sencillo, señores. Al final del libro el ángel le dice a Daniel, sella el libro porque la profecía para los tiempos del fin. Sí. Ya, eso no tiene más. El ángel está diciendo, esto es para los tiempos del fin. Entonces, si esa profecía ya se cumplió, ya pasaron los tiempos del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos por paso, vamos por paso. Porque la Biblia nos tiene que responder, ¿verdad? La Biblia nos tiene que responder. En primer lugar, el santuario terrenal no existía para ser purificado. Para algo, un santuario ser purificado o poder llegar al lugar santísimo, que era donde se hacía la obra de purificación o el día de expiación, según Levítico 16, es la purificación del santuario, tenía que haber un santuario en pie. Y el santuario terrenal estaba en el suelo, ¿verdad? Así que no pueden ser los días literales, tienen que ser los días proféticos. En primer lugar, la expresión tardes y mañana es la expresión día, porque cuando vamos a Génesis capítulo 1, búscanlo allí, versículo 5, la expresión tarde y mañana nos dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana, Yom Ejá. Eso en hebreo, un día, lo digo así, Yom Ejá, porque la palabra Ejá es una unidad de la parte oscura con la parte clara del día. Uniendo estas dos partes se hacen Yom Ejá, un solo día. Es decir, la expresión tardes y mañana es simplemente, ¿qué cosa? Es día. Ahí la palabra de Dios lo está diciendo un día. Así que 2300 tardes y mañana, ¿qué cosa? Es 2300 días. Pero Daniel entendía que día era año. ¿Por qué lo entendía? Lean ahí Ezequiel 4:6. Día por año te lo he dado. Cuando ya estaban unidos ya a la tarde y la mañana. Exactamente. Pero eso lo da, mira, aquí en el capítulo 8 hay mucho simbolismo de parte del santuario, porque de lo que se está hablando es del santuario y de la purificación del santuario. Aquí en el capítulo 8, el número 14:34, en Levítico 25:8, día por año te lo he dado. Ahí en Levítico te dice cuáles son las semanas de año. Que una semana de año tiene 7 años. Eso es una semana de año. Así que ellos lo entendían perfectamente, estos profetas. Y él sabía que eran 2300 años. Ahora, lo que le iba a decir ahora mismo al hermanito, en el capítulo 8 se da mucho simbolismo con el santuario. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el capítulo 7 las bestias que utiliza son bestias que desgarran, bestias que matan? Todas las bestias del capítulo 7 se comen a las bestias que aparecen en el capítulo 8. ¿Verdad? Aparece un león, el león se come al cordero, ¿sí o no? Al macho cabrío, ¿sí o no? Un chivo se come a todos los que están allí. El leopardo, el oso, desgarra, mata a todas esas bestias, porque las bestias del capítulo 8 son animales limpios, pero no son cualquier animal limpio, son animales limpios que se usaban en el servicio del santuario y se usaban en la purificación del santuario, en el día de expiación, porque allí Dios quería dar un mensaje que él iba a hablar en el capítulo 8 de la purificación del santuario celestial. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que también aquí cuando dice 2300 días, no lo da con la expresión días y lo da con la expresión 2300 tardes y mañana, porque las tardes y la mañana eran los sacrificios que se hacían diariamente en el santuario terrenal. Exactamente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tardes y mañana, era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Por eso aquí en el capítulo 9 dice, Daniel, a quien había visto yo en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Están mirando toda la estrategia que usa Dios para darnos a entender a nosotros que va a hablar ahora de purificación. ¿De qué cosa? De purificación del santuario. La pregunta es la siguiente ahora. ¿Cuál es el santuario que tenía que ser purificado? El santuario de la tierra ya vimos ya que no puede ser. No fue. De hecho, cuando leemos el contexto, miren, lo mismo que está diciendo el hermano David. Miren el versículo 17, no puede ser, porque no era para los días ni siquiera de Daniel. Miren el versículo 17 del capítulo 8, dice.
Exactamente. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Si Dios es quien está diciendo que los 2300 días son para el tiempo del fin, ¿por qué yo tengo que estarle poniendo esta visión a que se cumplió cuando Antíoco Epífanes? Así mismo. Pero ¿de dónde sale eso, mis hermanos? ¿De dónde sale que esto se va a cumplir? En el año 70 después de Cristo, cuando el santuario, muchos dicen ahí que el santuario fue purificado cuando fue destruido. Qué cosa, qué idea más absurda, ¿verdad? Es tremendo, hermano, ¿eh? Si Dios te está diciendo que es para el tiempo del fin y aún Cristo no había venido en el tiempo del fin. Había venido al final de la profecía de las 70 semanas para darle paso a la otra parte de la profecía, que era el lugar santo donde iba a ministrar ahora como sacerdote, y el final de la profecía de los 2300 años iba a oficiar Cristo como sumo sacerdote. Todavía faltaban muchos pasos en el plan de la redención. Miren el versículo 19 del capítulo 8 también dice lo mismo, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Ahí en el versículo 26 también te dice, esto es para muchos días. Y en el capítulo 12 no se cansa de repetir, en el versículo 4 te dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No me puedo meter ahora en el ángel con el librito en la mano de Apocalipsis capítulo 10. Los entendidos entenderán. Y la ciencia aumentará. ¿Por qué estamos aumentando? Ay, hermano, no me puedo meter ahí ahora. Pero yo quería explicarle capítulo 10 del libro de Apocalipsis para que vieran el chasco, para que vieran el judaísmo, cómo se terminó con la profecía de las 70 semanas, para que vean cómo comienza el cristianismo, para que vean cómo comienza nuevamente una profecía y un pueblo profético que sale de la profecía a anunciarle ahora al mundo, la hora del juicio de Dios ha llegado. Y cuando aunque sea, voy a leer algo del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, aunque sea. ¿Saben por qué lo voy a leer? Todavía no vayan allí, voy a leer primero en el capítulo 12 para que vean la conexión. Es rápido, no me voy completo, pero es nada más para que vean. Hay muchos textos que dicen aquí en Daniel 12 que es para el tiempo del fin. Por ejemplo, en el versículo 4, muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Esto es para el tiempo del fin, sellado, el libro sellado hasta el tiempo del fin. Dice el versículo 6, y dijo un varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Porque muchos estamos diciendo a cada rato aquí que es para el tiempo del fin. Pero cuando nosotros le hacemos la pregunta, ¿y cuál es ese tiempo del fin? La Biblia nos hablará cuál es el tiempo del fin. Aquí el varón está diciendo, ¿cuál será ese fin? Es decir, Cristo está revelando cuál es el tiempo del fin. ¿Por qué estamos hablando de Cristo? Porque dice que el varón estaba vestido de lino. Y tenemos todos los textos de la Biblia en Ezequiel capítulo 9, versículos 2 y 3, en el capítulo de Daniel, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, que ese varón que está vestido de lino es Cristo Jesús. Además, el único que camina por encima de las aguas se llama Cristo, mi hermano. El varón que estaba en el río, caminando sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. ¿Cuántas manos alzó? Dos manos, su diestra y su siniestra al cielo. ¿Y qué hizo? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más, que esto será por tiempos y la mitad de un tiempo. Me fui. Y se juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La pregunta es la siguiente: ¿de qué está hablando ahí? ¿Qué es eso de tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Y qué es eso de la dispersión del pueblo santo? Esto está conectado a Apocalipsis 12, versículo 14, versículo 6, Apocalipsis 11, que aparece bastante la expresión 42 meses, que es lo mismo. Esto está conectado a Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25, que te habla de tiempo y medio tiempo y la mitad de un tiempo. Son 1260 años. No me da el tiempo ahora, a mí es que no me da tiempo para explicarlo. Pero realmente él está diciendo que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, que fue la supremacía papal, que dispersaron al pueblo santo, y toda la profecía está ahí en el capítulo 8 del libro de Daniel y en el capítulo 25 también, cómo iban a destruir la verdad, iban a pisotear a los santos, se iba a parar ese cuerno pequeño contra
el mismo Cristo. E iba a ser de las estrellas, la iba a pisotear, las estrellas de Dios, que son los santos de Dios, en el periodo de 1260 años. Y esto ocurrió desde el año 538, el 11 de febrero del 538, en la supremacía papal, cuando comienza la supremacía papal y el Papa es entronizado, hasta el 11 de febrero, con tremenda exactitud, mis hermanos, del año 1798. Así que en una fecha posterior a 1798 tenía que ser purificado, ¿qué cosa? El santuario. Y exactamente el santuario fue purificado en 1844, después de 1798, 46 años después de 1798, porque en 46 años, eso está en Juan capítulo 2, el templo tiene que ser construido. ¿Se acuerdan cómo le dijeron a Jesús, si en 46 años se tardó para ser construido este templo, en 3 días lo va a levantar? Esto se iba a cumplir nuevamente ahora, que el templo espiritual se iba a ir levantando y era la casa espiritual de Dios. A partir de 1798 hasta el 1844, la verdadera iglesia de Dios se iba a estar levantando, se iba a estar edificando e iba a estar estudiando las mismas profecías de Daniel para mostrarle al mundo entero los eventos concernientes a la purificación del santuario celestial. Y ese fue el movimiento milerita. Ay, hermano, todavía no he comenzado la predicación. Voy a tener que dejar para el otro tema. Ya son las 1 ya. Satanás conoce esa profecía. Fíjate que en torno a la fecha 1844, hubo muchas iglesias falsas. En torno a esa fecha se pasaron muchas cosas. ¿Bien? Exactamente. Él estaba tratando de esconder el evento, de que se confundiera el evento. Exactamente. La purificación del templo es un símbolo de la purificación del pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Mis hermanos, si nosotros almorzamos, escuchen para acá, si nosotros almorzamos y ustedes quisieran que yo le explicara todo, yo se lo explico todo hoy, para ya el sábado que viene, entrarle completo a las cosas que nos conciernen para este tiempo. Quería aclararle al hermano que el único que lo sabe todo, le dice la Biblia, que es Dios. El diablo no sabe cuándo es que, ¿entiendes? Lo dice la misma palabra, que solamente él, dice que ni el Jesús dijo, no, yo no, solamente el Padre sabe. Solamente el Padre sabe. Es decir, que no, él era Dios, pero él se igualaba como si fuera hombre. Solamente el Padre. Cuando Cristo era aquí hombre, porque estaba como hombre en la tierra, no conocía la fecha de su venida. Evidentemente ahora se la sabe. Pero dice la palabra que él, cuando empezó a leer el libro de Isaías, entendió de que estaban hablando de él. Lo que te quiero decir que se identificó con eso. Satanás se lee la Biblia. Más que tú lo que yo. Pero él no sabe el tiempo, el que sabe eso es Dios, hermano. Sí, pero escuchen para acá. Aquí sí. No, yo voy a terminar las 1, ya faltan 3 minutos. Miren, aquí se está hablando no de la venida de Cristo, se está hablando de la purificación del santuario. Y él comprendía perfectamente todo esto, Satanás sí lo comprendía. Él estudia la profecía y conoce el fin de todas estas profecías del principio. Los hombres matándose por comprenderla, pero acuérdense que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Lleva años estudiando la profecía y lleva años estudiando a la humanidad, cómo entrarle en tentación y cómo hacer caer al hombre. Miren para acá lo que dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 376. Satanás procura distraernos del estudio de esta profecía. Escuchen bien. Conviene a la política de Satanás, ya con estos parrafitos voy a terminar, voy a comenzar a las 2:30, mano. Yo voy a terminar con esto, aunque estén 3 personas ahí, voy a terminar. Porque hay mucho que tocar. Me voy a meter en Apocalipsis 10 y voy a combinarlo con el capítulo 12 y vamos a tocar todo lo que íbamos a tocar hoy, porque lo que iba a presentar hoy todavía no lo he presentado. Dice, conviene a la política de Satanás que los hombres conserven las normas de la religión. Y aquí yo puse una rayita y puse judaísmo. Con tal que carezcan de la piedad vital. A él le conviene mucho todo eso. Después de haber rechazado el evangelio, y el evangelio se llama Cristo Jesús. Los judíos rechazaron el evangelio. Los judíos siguieron conservando ansiosamente sus antiguos ritos. Es más, cuando usted lee en el deseado de toda la gente un capítulo que se llama En su templo, se da cuenta que ellos estaban haciendo todos los ritos, todas las ceremonias, te echaban para un lado a Cristo, haciendo los ritos, y no veían quién era el antitipo de todos esos tipos que ellos estaban haciendo. Cristo estaba entre ellos y no lo veían por sus tradiciones. Escuchen para acá.
guardaron intacto su exclusivismo nacional, es decir, Israel, judaísmo, Jerusalén. Y dice aquí, mientras que ellos mismos no podían menos que confesar que la presencia de Dios ya no se manifestaba entre ellos. La historia se repite. No me voy a meter allí. Hermano, no toqué los otros párrafos que hablan sobre esto, porque la historia se repite para nuestro pueblo, porque es la misma historia. Fíjense, miren lo que dice aquí. La profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto, Daniel 9, 24 al 27, el tiempo de la venida del Mesías, y predecía tan a las claras su muerte, pero nadie lo veía, que ellos trataban de desalentar el estudio de ella, y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición. Puedes preguntárselo a los rabinos judíos sobre la profecía de los 2300 días, lo más antiguo, y te van a decir, eso es una maldición. Ellos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaban computar ese tiempo. En su obcecación e impenitencia, el pueblo de Israel ha permanecido durante 1800 años indiferente a ofrecimientos de salvación gratuita, así como las bendiciones del Evangelio, de modo que constituyen una solemne y terrible advertencia del peligro que se corre al rechazar la luz del cielo. Donde quiera, aquí yo puse donde quiera y donde quiera, ¿verdad? Aún con nosotros. Donde quiera que esta causa exista, se seguirán los mismos resultados. Quien deliberadamente mutila la conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y del error. Aquellos que sigan en sus ritos y no saben realmente nada de profecía y no quieren nada de profecía y critican a los que están estudiando profecía, y a veces tú no sabes, dicen, ¿para qué profecía si es a Cristo a quien hay que predicar? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, esta es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. La profecía lo único que hace es revelarnos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Nadie puede entender a Cristo, nadie puede entender su ministerio, nadie puede entender el plan de redención de Cristo si no estudia las profecías bíblicas. Para eso lo dijo, para eso lo reveló, para que lo estudiáramos, sino para qué. No, para que la promesa y no para que... La inteligencia se entenebrece. Termino con este párrafo. La conciencia se insensibilita. El corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Donde quiera se desdeña o se desprecia la verdad divina de la profecía. La iglesia se verá envuelta en completas tinieblas cuando se desechan las profecías. La fe, el amor se enfrían y entrarán en el desvío y la disensión. Los miembros de la iglesia concentran entonces sus intereses en las energías, en asuntos mundanos, y en los pecados se endurecen en su impenitencia para perderse eternamente. Esto es lo que viene. Se van a perder. En el conflicto de los siglos, página 376. 376. Miren, mis hermanos, les voy a decir la verdad. Nosotros no podemos rechazar ni las profecías, ni podemos rechazar a los que andan proclamando el mensaje que Dios mandó predicar para esta hora. Porque cuando lo hacemos, nos entenebrecemos, la mente queda embotada, no estamos siendo dirigidos por el Señor, la iglesia queda desnuda, queda desechada, desdeñada y despreciada por el mismo Dios, por despreciar la verdad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Miren, hermanito, que el Señor le bendiga. Vamos a tener una oración para terminar. Si el Señor lo permite, vamos a estar ahorita porque todavía no he comenzado el tema y quiero que apunten algunas cosas importantes del tema de la tarde que tiene que ver exactamente. Acuérdense que el sábado pasado hablé de que íbamos a hacer una comparación entre el capítulo 9, 8 y 7 del libro de Daniel y íbamos a ver todo sobre el plan de redención y salvación. Y en cuanto a los tres pueblo que el Señor ha escogido, judaísmo, cristianismo y adventismo, y vamos a ver cómo revelamos todo. Vamos a orar. Vamos a tener una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Cuántas gracias te damos, Padre, por este día hermoso que nos regalaste, por tu palabra. Porque tu palabra impresiona nuestros corazones, Señor. Y tu palabra nos hace a nosotros despertar, reavivarnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús
que reavives y reformes nuestras vidas, que nos haga, Padre, idóneos de tu gracia, y nos haga, Señor, atalayas tuyos para poder llevar el mensaje a otros que perecen, o a otros que no lo tienen, y aún a los que lo desechan. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude a proclamar tu mensaje en alta voz, Señor. Amén. Ahora que queda poco tiempo de gracia para tu pueblo y para el mundo, Señor. Amén. Quédate con nosotros, bendícenos con tu bendición. Amén. Y te pedimos, Señor, que tú bendiga el almuerzo que vamos a tomar ahora y nos bendiga también, Señor, en la tarde. Amén. Para tu gloria y tu honra. Amén. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo, Padre. Amén, Señor. Amén.